sábado 17 de agosto, miles de venezolanos inundaron las calles de Caracas en respaldo al presidente electo Edmundo González y a la líder María Corina Machado, ratificando el triunfo electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La marcha, que fue convocada por María Corina Machado, incluyó movimientos similares en más de 300 ciudades alrededor del mundo y fue calificada por la misma Machado como un hito histórico. Más de 20 días después de haberse realizado los comicios, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados detallados obtenidos en las distintas regiones del país, ni tampoco ha hecho públicas las actas oficiales. Para conversar sobre la situación en Venezuela está con nosotros María Faría, ex embajadora de Venezuela en Costa Rica durante el 2019 al 2023, el periodo que nosotros más familiarmente conocemos como la etapa de Juan Guaidó. María Faría, bienvenidas a Conexión Mundial, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes a ustedes y gracias por esta invitación. Doña María, quería iniciar precisamente con la marcha realizada el sábado, tanto en Venezuela como en todo el mundo, hay que decirlo así. Me gustaría tener una valoración tuya respecto a este movimiento, principalmente porque refleja una realidad de los venezolanos, y es que muchos, millones están fuera de su país. ¿Cómo toman este respaldo a nivel mundial? Así es, fue una demostración histórica. El mundo entero se dio cuenta cómo los venezolanos estamos unidos. Más de 350 ciudades por el mundo, dentro y fuera de Venezuela, alzamos la voz para exigir que se respete la voluntad del pueblo venezolano, sabiendo que son momentos cruciales para nuestro país, como tú bien los decías al inicio de la introducción, para dar a conocer la situación de Venezuela. Hoy cumplimos 22 días que se dieron las elecciones presidenciales. Unas elecciones presidenciales que estaban plagadas de denuncias e irregularidades. Pero a pesar de eso, los venezolanos salimos a votar y le dijimos al mundo que queríamos un cambio, que estábamos organizados, que gracias a más de 600.000 ciudadanos que trabajaron arduamente para proteger esas actas, recolectaron el 83% de esas actas emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral, y que no solamente eran testigos por parte de la oposición, estamos hablando que también había miembros de mesa. Habían militares que eran parte del Plan República que custodiaban los centros de votación. Y pudimos evidenciar una victoria clara del 70%. Un 70% que eligió a un presidente que es Edmundo González Urrutia. Y más de 350 ciudades fueron testigos de eso. Y no solamente venezolanos, y eso hay que decirlo, también tuvimos presencia de otras nacionalidades que también quieren ese cambio para los venezolanos. Doña María, ¿qué será diferente en esta ocasión? Tenemos el apoyo de comunidad internacional que tal vez en ocasiones anteriores no se habían pronunciado, tal vez sobre todo por un asunto ideológico. Tenemos las actas, tenemos al pueblo, lo vemos en las marchas. ¿Cómo ilusionarnos para que esta vez sea diferente el resultado final en Venezuela? Es que esta vez fue diferente porque fuimos a votar, elegimos. Y el pueblo venezolano eligió a Edmundo González, pero por encima de ese resultado también la comunidad internacional vio cómo el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro ganador sin bases sólidas, lo cual provocó que desde el 29 de julio los venezolanos exigiéramos dentro y fuera de Venezuela que se respete la voluntad manifestada en las urnas. ¿Por qué es diferente? Porque la comunidad internacional también tuvo la evidencia clara en sus actas, que no solamente, hay que decirlo, fueron entregadas por parte de la oposición, o como quieren decir en algunos casos, que fue por una parte que fue entregada la evidencia. No, también el Centro Carter evidenció cómo en unión con otras organizaciones, tanto universidades y otros organismos, confirmaron que Edmundo González Urrutia fue ganador con más del 60% de los votos, a pesar que también declaró que no se adecuaron los parámetros y estándares internacionales en el proceso. También declararon los expertos de las Naciones Unidas, donde evidenciaron de cómo las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y de transparencia.
Hoy vemos cómo más de 22 países se pronuncian solicitando que se respeten los principios democráticos de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y sí es diferente porque elegimos. Una vez más, el mundo le dijo a los venezolanos: vayan a elecciones, cumplan con ese proceso democrático. Y hoy lo hicimos. ¿Y qué hizo el régimen a pesar de todo esto? Represión y más violencia. Pero el pueblo venezolano sigue optimista y determinado, porque es diferente. Hoy estamos unidos. Los venezolanos decidimos ir a un cambio, lograr la libertad de Venezuela y que esto sea hasta el final. Porque más allá de que hablemos de unas elecciones, hoy no nos podemos olvidar de las 1.503 familias que están arrestadas, de los 24 asesinados por parte de las fuerzas estatales. Hoy vemos cómo un régimen, en vez de escuchar la voz del pueblo venezolano, arremete y persigue. Y por eso hoy es diferente. Los venezolanos estamos decididos de manera clara y contundente hasta seguir hasta el final. Ahora que mencionas este punto, precisamente la semana anterior la oficina del fiscal de Karim Khan, quien también había tramitado o sugerido la detención de Netanyahu en Israel por crímenes de lesa humanidad, dice que tiene puestos los ojos en Venezuela. ¿Alguna orden de detención en contra de Nicolás Maduro también podría complicar o favorecer este proceso desde el punto de vista de la oposición? No, no puede complicar, debe favorecer y reivindicar a nuestras víctimas. Y que no solamente está siendo investigado, sus ojos están puestos en Venezuela por parte del fiscal, también la OEA, el secretario Almagro hizo la petición para que esto se haga de manera rápida, porque sabemos que la situación de Venezuela se agrava, se va a incrementar ante la situación que persiste en nuestro país. Hoy, mira, yo quiero mencionar este caso que fue desgarrador, escuchar el testimonio del padre de Edison José Arévalo, un adolescente de 15 años que fue detenido el 2 de agosto. Su padre clama a través de las redes sociales a las autoridades de Venezuela que le den libertad. Este joven necesita atención de especialistas porque fue torturado y le dio una parálisis facial. Entonces, así como él, como Edison, hoy vemos miles de venezolanos que están siendo torturados. Vemos miles de venezolanos que están encarcelados de manera injusta. Tenemos desapariciones forzosas, tenemos personas que están siendo torturadas física y psicológicamente. Entonces, esto no solamente es el fiscal, sino todos los organismos hemos exigido y le hacemos la petición de manera encarecida de que se volteen a ver lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que sucede en Venezuela afecta al hemisferio y por eso es que hoy estamos más organizados que nunca. Y es por eso que hoy le decimos al mundo, es diferente lo que está sucediendo en nuestro país. Para mantenernos en la comunidad internacional, María, la posición tal vez, o cuánto importa, es importante en este proceso la posición de una figura como la de Brasil, particularmente la de Lula, haciendo pues un llamado a no reconocer todavía los resultados precisamente porque el oficialismo no ha podido demostrar algo distinto a lo que ya vimos con las actas que tiene la oposición. ¿Cuál es el papel o qué tan importante es estas figuras internacionales no respaldando al gobierno de Maduro, que tal vez algunos años atrás lo habría hecho sin dudarlo? También el caso, por ejemplo, de Kirchner en Argentina, aunque ya no sea gobierno, pero que normalmente han sido aliados de Nicolás Maduro. Es que ellos hoy se dieron cuenta que el venezolano eligió un cambio. Pero más allá de eso, hoy ellos se dieron cuenta que no pueden respaldar lo que el régimen hoy en día está amparando. El régimen hoy ampara el narcotráfico, ampara a grupos irregulares que viven y operan dentro de Venezuela. Y que ellos saben lo que es Colombia y Brasil y también nuestras fronteras de la región, como si esta situación continúa en Venezuela, que va a agravar la crisis humanitaria, la persecución y las detenciones en el país. Vendrá un deslave humano sin precedentes que ya ha transcurrido por las fronteras de Panamá y Costa Rica. Lo hemos visto aquí en nuestro país.
Hoy, en lo que lleva transcurso del año, van 122.616 venezolanos que han transitado la selva del Darién. Y esto va a seguir sucediendo si las cosas en Venezuela no cambian. Y por eso es fundamental que la comunidad internacional exija lo que hemos pedido desde el primer día, que se publiquen las actas, que se hagan los procesos de verificación como lo hemos exigido los venezolanos. Hemos visto cómo las instituciones en Venezuela continúan generando acciones carentes de validez, dando desde que se viola lo que se establece en la ley de procesos electorales en Venezuela. Hay que recordar, y esto hay que decirlo al mundo, es competencia del Consejo Nacional Electoral lo relativo al proceso de elección y no han cumplido ni con las verificaciones ni las auditorías, pero tampoco han presentado los resultados ni las actas dentro de los tiempos legales, por lo que va a ser imposible hasta el momento confiar en que el material presentado hasta el momento corresponda a lo que se dio el 28 de julio. Por eso es importante el acompañamiento de la comunidad internacional en esta transición y que le pedimos al mundo que nos acompañe en esa transición pacífica que queremos todos los venezolanos y lograr la restitución democrática de nuestro país. Relacionado también con esto que nos dice sobre el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia también, que donde Nicolás Maduro presentó una moción para hacer una investigación sobre este proceso electoral, pues corre la misma suerte que el Consejo Electoral, donde pues su resultado de esta investigación, decía el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues que hay que esperar al final de la investigación y confiar en la institucionalidad de Venezuela. Esto, pues, al igual que el Consejo Electoral, no puede ser de mucha confianza tampoco la resolución que tenga el Poder Supremo. Así es, no es competencia del tribunal, es competencia del Consejo Nacional Electoral. Y todo lo que han hecho está carente de validez. Desde sus inicios lo han demostrado los diferentes organismos, lo hemos evidenciado y por eso que debemos ser contundentes de que no podemos quedarnos a la espera de lo que diga el tribunal. Aquí tenemos que seguir presionando a que se muestren las actas y que se cumplan los procesos de verificación. Y también con acompañamiento a las diferentes organizaciones que hoy están llevando los casos de las personas arrestadas y detenidas desde el 28 de julio en adelante. Es necesario que las diferentes instituciones de los países se pronuncien. Tenemos diputados que están desaparecidos y no tenemos ningún conocimiento del estado de salud de cada uno de ellos. Es importante el acompañamiento internacional de todos los países, de todas las instituciones. María, se ha hablado mucho sobre una posible conversaciones que esté realizando Nicolás Maduro o la cúpula de la élite del gobierno para su salida. Ya Estados Unidos desmintió que esto fuera de esa manera, pero ¿puedes ver algún escenario donde esto esté sucediendo realmente y Nicolás Maduro opte por abandonar Venezuela? No puedo decir que lo estamos viendo, pero lo que podemos decirle a Nicolás Maduro es que utilice el ofrecimiento que han hecho los diferentes países para que haga su salida de manera pacífica, que el pueblo venezolano no siga sufriendo, no haya más derramamiento de sangre. Creo que los que están dentro de Venezuela y algunos funcionarios de diferentes instituciones de Venezuela quieren que todo se haga de la manera transparente, pacífica, para lograr esa transición que todos queremos, que será para el beneficio de los venezolanos y del hemisferio. El presidente Nicolás Maduro también ha hecho un llamado a la detención de Edmundo González y de María Corina Machado días después de las elecciones, con las primeras marchas. Puedes ver también que, a cómo está la situación en este momento, también la presión que tiene el gobierno realmente realicen esta acción. Sabemos que la oleada de represión que ha tenido el régimen no va a discriminar a nadie, no ha discriminado ni a jóvenes, ni a adultos mayores, ni a mujeres, ni a personas con discapacidad. Esto tampoco va a ser inmune para nuestro presidente electo y para nuestra líder María Corina Machado. Pero creemos que no van a llegar a esta represión que hoy sabemos
que lo han anunciado públicamente, ¿no? A esta persecución. Creo que al mantenernos, hoy lo demostramos, el día sábado lo demostraron los venezolanos, que nos mantuvimos unidos, firmes, con la verdad y con Dios de nuestro lado. Yo creo que eso es lo que hace que el régimen no siga adelante. María, ya para ir finalizando, quería consultarte por las Fuerzas Armadas. Hay quienes esperan que el cambio llegue por parte de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de desconocer el gobierno de Maduro y conocer los resultados que nos trajeron las elecciones. Sin embargo, quería consultarte si podemos hablar de las Fuerzas Armadas como un ente ya, una institución homogénea, pues lo que vimos en el día de las elecciones, donde María Corina Machado también explica que parte de lo que se logró para tener las actas fue con la colaboración de algunas Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la realidad? Yo sé que conoces bien esta situación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la realidad que tiene en este momento el ejército venezolano? Sabemos que hay fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos que los venezolanos elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente, no solamente es un sector, fueron todos los venezolanos, y entre ellos hay personas que son integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente son algunos oficiales que dirigen los componentes de las Fuerzas Armadas, y vemos cómo ellos son los que han tomado en esa cadena de mando a que se mantenga el régimen de Nicolás Maduro. Muchos de ellos son sancionados, muchos de ellos saben de los delitos que han cometido dentro de Venezuela y fuera de Venezuela también, porque parte de algunos de ellos son cómplices del narcotráfico que hoy en día está en nuestro país. Hoy Venezuela es el cuarto país productor de droga, y eso hay que decirlo, es un narcorrégimen, y esos son los que hoy en día están parando a Nicolás Maduro. Pero no todos son parte de esta cúpula que protege a Nicolás Maduro. Son muchos de los venezolanos que están sufriendo, de las Fuerzas Armadas Militares, que están sufriendo de los desmanes que se viven en Venezuela. Estamos hablando de las tropas del Estado, las tropas oficiales. Muchos de ellos también padecen que no tengamos agua, que no tengamos luz, que no tengamos asistencia de salud. Todo lo que vive el venezolano, esa crisis humanitaria que le vivimos diciendo al mundo, también lo viven los venezolanos. Y por eso queremos, los militares, y por eso queremos dicho a ellos, entiendan que lo que estamos haciendo hoy en este momento es para defender también sus derechos, y que necesitamos que ellos no arremetan contra el pueblo venezolano, no volteen sus armas contra el pueblo venezolano que está en las calles exigiendo la libertad de Venezuela. Y sabemos que también están siendo perseguidos. Hoy los venezolanos militares también están siendo perseguidos. Hoy hemos tenido conocimiento que no solamente los testigos de mesa han tenido que huir de Venezuela a pedir refugio o asilo, sino también militares que se han tenido que resguardar o silenciar para que no los encarcelen, ni los torturen, no les den de baja. Eso es lo que hoy en día está viviendo el venezolano. Hay mucho temor, esa es la realidad, mucho temor. Hay censura en nuestro país, por eso que hoy los venezolanos por el mundo hemos puesto a disposición las plataformas, las redes sociales, los medios de comunicación, al cual agradecemos, porque son ustedes hoy la voz de los venezolanos. Hoy son ustedes los que están replicando el mensaje y le están diciendo al mundo lo que a nuestros periodistas le están haciendo. Están encarcelando a periodistas también. Han censurado plataformas, páginas web, han censurado medios de comunicación, redes sociales. Entonces son ustedes hoy la voz de los venezolanos, al cual estaremos eternamente agradecidos. María Faría, ex embajadora de Venezuela en Costa Rica del 2019 al 2023. Muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a ampliar este tema y entender la realidad que está sucediendo en Venezuela con todo esto del tema electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a Costa Rica por ser un símbolo de esperanza y un aliado incondicional en nuestra lucha por la libertad y la justicia de Venezuela. Bien, nosotros hacemos aquí una pausa comercial. Quédese en compañía de Conexión Mundial, ya volvemos con más información. La lista palestino Hamas negó que se esté cerca de un acuerdo para lograr un alto al fuego en Gaza.
Hola, ¿qué tal? En la historia reciente de Costa Rica ha habido diferentes situaciones que involucran entidades financieras públicas y privadas, casos como el del Banco Anglo, Bancrédito, las financieras y ahora recientemente COPE Servidores, hacen una alerta que nos hace preguntarnos quién protege al consumidor financiero. Por eso esta semana en Una Mirada vamos a desarrollar este tema, de manera que usted pueda obtener más elementos sobre lo que debe preguntarse, en lo que debe fijarse a la hora de decidir colocar su dinero en una entidad financiera. No se lo pierda, es por su seguridad. Le esperamos en Una Mirada. Hasta pronto.